La batalla del Atlántico, segunda parte. El 15 de mayo de 1940, el almirante Karl Dönitz, comandante del arma de submarinos, había destacado un solo submarino en el Atlántico, el primero en retornar tras la caída de Noruega. El U-37 tenía una misión poco usual: elevar la moral demostrando que la Marina Mercante británica aún era muy vulnerable. En solo 2 semanas, con sus torpedos y cañones de cubierta, el U-37 hundió 11 barcos mercantes, completando así la misión más efectiva de la batalla hasta la fecha. La noticia del espectacular triunfo del U-37 se propagó rápidamente por todo el servicio, lo que subió de manera incalculable la moral. Dönitz estaba encantado y ordenó inmediatamente a la preparación de 2 flotillas de submarinos para que volvieran a esa rica zona de caza que era el Océano Atlántico. Desde el inicio de la batalla meses atrás, la Armada alemana había perdido casi 20 submarinos. De estos, solo un puñado había sido hundido en el transcurso de los ataques sobre la Marina Mercante, mientras que la mayor parte se había perdido por minas o en accidentes. En junio de 1940, todos habían sido ya reemplazados. El programa de construcción de submarinos en ese momento producía 13 unidades cada mes, pero recibió un gran impulso con la ocupación de Francia. La captura de materias primas francesas proporcionó a la Armada una abundante cantidad de metales hasta ahora escasos, en especial de cobre, esencial en la producción de submarinos. Los submarinos continuaron operando desde su base tradicional en Wilhelmshaven y los puertos noruegos, pero el grueso de la flota atlántica pronto comenzó a atacar desde las bases de submarinos que estaban en construcción en la costa oeste francesa, en Orient, Brest, Saint-Nazaire y Burdeos. El almirante Karl Dönitz instaló su nuevo centro de mando a las afueras de Lorient, en Kerneval. Durante el siguiente año, 30 submarinos operaron desde estas bases. A la flota alemana pronto se le iban a unir 18 submarinos de la flota italiana bajo el control de operaciones alemán. Unidades de la Luftwaffe de Condors Focke-Wulf y 111 Heinkel despegaban desde las pistas de Mérignac, cerca de Burdeos, y Stavanger, en Noruega. Mientras tanto, en Kiel, los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau estaban siendo reparados y pronto estarían listos para zarpar, al igual que el acorazado de bolsillo Almirante Scheer en Wilhelmshaven. El acorazado Bismarck y el crucero Prinz Eugen estaban en pruebas en el Báltico y no iban a estar listos hasta después de 6 meses, pero su mera presencia era suficiente para alarmar a las autoridades británicas. Los Cóndors podían atacar adentrándose más de 1.400 kilómetros en el Atlántico, llegando casi hasta Islandia. Los submarinos patrullaban una amplia zona al principio, operando a 25 grados al oeste, y esta área se vio incrementada de manera progresiva durante el transcurso de la batalla. Además, la primera oleada de buques atacantes secretos ya había zarpado y navegaba hacia el sur a través del Océano Atlántico. La captura de los puertos franceses del Atlántico no solo les ahorraba a los barcos alemanes e italianos una semana de viaje, sino que estas nuevas bases demostraron también ser efectivas como puertos para reparaciones. Normalmente, del número total de submarinos en servicio, en un momento dado, un tercio estaba navegando a la estación
o volviendo de ella, y un tercio estaba en puerto sufriendo reparaciones y modificaciones, lo que dejaba al tercio restante encargado de las operaciones. Las nuevas bases francesas eran mucho más eficientes que los sobreexplotados puertos de Alemania, y el número de naves que podía participar en operaciones, en lugar de estar en el dique seco, se vio considerablemente aumentado. Incluso antes de que los alemanes hubiesen completado la conquista de Francia, Hitler ya había fijado sus miras en Gran Bretaña. Mientras los submarinos se encargaban de cortarle el abastecimiento proveniente del Atlántico, la Luftwaffe empezó a bombardear sus puertos y su navegación en el canal. Como las fuerzas navales británicas se habían visto obligadas a vigilar la costa debido a la amenaza de una invasión alemana, muchos barcos mercantes quedaron abandonados e indefensos. No se escatimaron esfuerzos para ayudar a los barcos mercantes a que fueran autosuficientes, y tantos barcos mercantes como fue posible recibieron la protección de un blindaje adicional. Muchos de ellos fueron también armados y sus tripulaciones recibieron entrenamiento de combate. En junio de 1940, casi la mitad de los 80 destructores de la Armada Real estaban desplegados en torno a la costa sur de Gran Bretaña para vigilar una posible invasión alemana. Un número aún mayor fueron utilizados en formaciones llamadas grupos de búsqueda y patrulla, que debían barrer el océano en busca de submarinos. Esto dejó al mando de los accesos occidentales responsable de la defensa de todos los convoyes del Atlántico, con menos de 50 balandros y corbetas. Los barcos de guerra de los accesos occidentales pronto tuvieron sus bases en los puertos de Liverpool, Greenock y Londonderry. Más adelante, en el transcurso de la batalla, el almirante Max Horton se convirtió en el comandante en jefe con su centro de mando en Liverpool. Los barcos de guerra de los accesos occidentales inicialmente solo podían escoltar a los convoyes que partían hasta los 12 grados al oeste, a 100 millas de Irlanda. En el meridiano 12, el convoy debía continuar el resto de su viaje de 4.000 kilómetros en solitario o con tan solo una ligera defensa. Las escoltas de los accesos occidentales esperaban entonces al límite de su capacidad de patrulla para encontrarse con los más importantes convoyes con rumbo a las islas. Había dos tipos de convoyes con destino a Gran Bretaña. Los convoyes más rápidos se formaban en el puerto canadiense de Halifax, en Nueva Escocia, y tenían el nombre en clave de HX. Los convoyes más lentos se formaban en Sydney, en el Cabo Bretón, y su nombre en clave era SC. Para su protección, la Armada Real canadiense contaba en ese momento con menos de 10 destructores, que solo podían proporcionar una ligera escolta durante unas 400 millas. Para mantener el conflicto europeo fuera de las aguas americanas, los Estados Unidos mantenían una patrulla de neutralidad unas 300 millas al este, que con sus 8 grupos de destructores y 5 escuadrones de Catalinas era de momento suficiente para desalentar cualquier posible ataque por parte de los submarinos de gran autonomía alemanes. La cobertura aérea del Atlántico Este corría a cargo de menos de 30 escuadrones del mando costero de la RAF, que despegaban desde Gran Bretaña. Los recursos británicos y canadienses estaban estirados al máximo e incluso con la ayuda americana, los convoyes se enfrentaban a una inmensa brecha en el medio del Atlántico, con poca protección de superficie y ninguna protección aérea. A finales de mayo de 1940, la primera oleada de submarinos, modificados, rearmados y con tripulaciones bien descansadas, zarparon rumbo al Atlántico. Muchos barcos mercantes aliados continuaban viajando sin los beneficios de la protección de un convoy y estaban completamente indefensos. La única esperanza para estos barcos solitarios residía en la vacía inmensidad del océano, donde la mera extensión de las aguas hacía casi imposible que fueran descubiertos. Sin embargo, los submarinos enemigos poseían varias ventajas que resultaban críticas.
Estaban equipados con buenos goniómetros que podían localizar las posiciones de las transmisiones de radio de los mercantes. A corta distancia, los sonar podían captar y amplificar el sonido de los motores y las hélices de los barcos. Pero, además de los equipos de detección, los submarinos a menudo se beneficiaban de un buen reconocimiento aéreo y, sobre todo, contaban con una excelente aportación de los servicios de inteligencia. Las transmisiones de radionavales británicas eran a menudo interceptadas y muchas podían ser ya descodificadas, lo que delataba las posiciones y dirección de los convoyes. Los agentes secretos alemanes enviados a la mayoría de los puertos del Imperio Británico y los submarinos tenían información acerca de los barcos que partían. Además, las compañías de seguros americanas seguían trabajando con países neutrales europeos y los espías alemanes podían averiguar el lugar de origen y destino de los cargamentos especialmente valiosos. Solo en junio, los submarinos hundieron 64 barcos mercantes. Con unas 261.000 toneladas, este mes fue el más destructivo de la guerra hasta entonces. En julio se batió incluso esa cifra cuando la primera de las bases francesas estuvo a pleno rendimiento. La devastación continuó a lo largo de agosto y superó con creces la capacidad de los aliados de construir nuevos barcos. Con tan solo 30 submarinos de momento, el arma de submarinos estaba consiguiendo ya un tercio de su objetivo mensual. Hasta ese momento, en la batalla, el 80% de los casi 150 barcos mercantes hundidos habían sido barcos solitarios, naves que viajaban fuera de un convoy. Los submarinos solo tenían que encontrar las rutas de navegación comercial y escoger a sus víctimas entre una predecible sucesión de blancos. Por ello, muchos mercantes comenzaron a viajar en convoy, lo que significaba que los submarinos podían ser rechazados por la defensa armada o simplemente no conseguir interceptarlos. Con naves procedentes de muchos puertos se tardaba mucho en organizar cada convoy. Sus barcos se reunían a lo largo de varias semanas en un puerto designado antes de la partida. Una vez que había suficientes barcos y suficientes naves de escolta, el centro de mando de los accesos occidentales le asignaba la ruta más segura a través del Atlántico. En el momento de zarpar, solo unos cuantos de sus oficiales de mayor graduación conocían la ruta y el destino. En un típico convoy, los barcos mercantes formaban 7 columnas, cada una a media milla de distancia. Las 3 columnas interiores, con el cargamento más valioso o explosivo, estaban formadas por 5 naves y las columnas más vulnerables del exterior por 4. En la columna, cada barco navegaba a una distancia de 600 metros. La formación era un rectángulo con un ancho frente y ocupaba un área relativamente pequeña de 6 millas cuadradas. La formación en forma de caja se había adoptado tras comprobar que las largas columnas tendían a separarse, no solo incrementando la facilidad de avistar el convoy, sino dejando a los barcos de la cola al descubierto. El principal beneficio del rectángulo compacto era el pequeño perímetro resultante, alrededor del cual patrullaban 4 o más naves de escolta. El tamaño de un convoy podía ser aumentado considerablemente sin la necesidad de un incremento proporcional de los barcos de guerra que lo escoltaban. Las maniobras en convoy eran siempre peligrosas, especialmente para las tripulaciones inexpertas, así que se reducían al mínimo. El comodoro, desde un barco a la cabeza de la columna central, ordenaba los cambios de rumbo. Al principio de la batalla, estos giros se hacían mediante la disminución de velocidad de los barcos en el interior del arco, dejando que el resto de la formación rotase alrededor.
Sin embargo, este método forzaba al convoy a perder una valiosa velocidad. Más adelante, en la batalla, la rueda se sustituyó por otro método que nació como una maniobra de emergencia. Se trataba de un repentino giro de 45 grados llevado a cabo de manera simultánea por todas las naves. Este sistema incrementaba en gran medida el riesgo de colisión y dejaba al convoy en un escalonamiento que era desconcertante para los capitanes de los barcos. Pero, por otra parte, el convoy no perdía velocidad y con experiencia podía ser realizada sin que los barcos perdiesen su posición. La seguridad de los convoyes dependía al final de una fuerte escolta y especialmente de unas comunicaciones seguras. Con la gran escasez de naves de escolta, la seguridad resultaba más importante que nunca. Al ser incapaces de luchar, los convoyes debían evitar a los submarinos. A finales de agosto de 1940, la Armada alemana era capaz de interceptar y descodificar las señales navales británicas con suficiente antelación como para montar poderosos ataques. Esto permitió al almirante Dönitz probar tácticas que había planeado hacía ya tiempo para atacar a los convoyes. Dönitz ya se había enfrentado a los convoyes como comandante de submarino durante la Primera Guerra Mundial, y anticipando que los aliados volverían a utilizar este sistema, había desarrollado una táctica para vencerlo. Dönitz tenía ahora suficientes submarinos y un servicio de inteligencia lo suficientemente bueno como para crear y desarrollar la Rudeltaktik, más conocida como la Wolfpack o Jauría de Lobos. Cuando la Wolfpack recibía con antelación un aviso de la inteligencia alemana, se disponía en una cadena, a menudo de varios cientos de millas de longitud, a través del rumbo que se sospechaba usaría un convoy. Cuando un submarino avistaba los barcos mercantes, transmitía la posición del convoy al centro de mando. El centro de mando llamaba entonces a todos los submarinos de la zona y les daba la posición del blanco. Una vez que los submarinos encontraban su presa, cada comandante era libre de escoger su propia posición para atacar. La mayoría se mantenía a una distancia segura lejos de las escoltas y lanzaba un abanico de torpedos al flanco del convoy. Esperaban que, de cada 4 o 5 torpedos lanzados al centro del convoy, uno o más harían blanco sobre un barco. Sin embargo, los comandantes de submarino más valerosos esperaban a la caída de la noche. Navegaban lentamente en la superficie, evitando los detectores submarinos, atravesaban la línea de escoltas del perímetro y se metían entre los barcos mercantes. La baja silueta del submarino y la falta de experiencia de los vigías de convoy permitía al comandante crear el caos al escoger sus blancos a una corta distancia. En cuanto empezaba el ataque del submarino, los barcos mercantes y sus escoltas inmediatamente lanzaban cientos de bengalas y cohetes luminosos que iluminaban el cielo en un intento de descubrir la posición del submarino. Aunque pudieran ver al enemigo a una distancia tan corta, los escoltas no podían bajar sus cañones de cubierta lo suficiente para disparar al blanco. Los escoltas podían arrollar al submarino, pero a menudo, antes de que tuvieran la oportunidad de hacerlo, el submarino ya se había sumergido. El problema para los escoltas era ahora encontrar al enemigo. Los submarinos alemanes a menudo se quedaban a poca profundidad, ya que sabían que el haz detector submarino, el ASDIC, de los aliados era menos efectivo cerca de la superficie. Aunque los escoltas descubrieran el submarino, solo podían disparar cargas de profundidad desde la popa. Esto significaba que debían navegar por encima del enemigo y al hacerlo perdían el contacto del ASDIC y por tanto cualquier precisión que pudiesen tener. A corta distancia, los submarinos tenían todas las ventajas. La mayoría de los comandantes con nervios de acero permanecían cerca de la superficie y al lado de un barco mercante.
esperaban hasta que el pánico pasara y entonces se alejaban silenciosamente. La primera oportunidad real de la Kriegsmarine para formar Volkspacks llegó a principios de septiembre de 1940. La táctica pronto demostró tener un éxito devastador. Los submarinos atacaban por sorpresa a los convoyes con escasa defensa, y antes del final de mes, 59 barcos mercantes aliados habían sido hundidos, la cantidad mensual más alta hasta entonces. A principios de octubre, la inteligencia alemana descodificó varias señales navales británicas que avisaban con 4 días de antelación de un convoy lento, el SC-7, que iba a zarpar desde Canadá. Los alemanes no solo conocían su punto de partida, sino el curso a seguir y su velocidad. Los submarinos más cercanos formaron rápidamente un poderoso Wolfpack y se posicionaron en la ruta del convoy. El convoy SC-7 se componía de 34 barcos mercantes y navegaba con rumbo sur desde Islandia, escoltado por un solo balandro. El 15 de octubre, el U-124, uno de los submarinos de una línea de varias millas de longitud, avistó a un barco rezagado, lo hundió y a la mañana siguiente encontró el resto del convoy. Llamó por radio al centro de mando y rápidamente hundió otros 3 barcos mercantes antes de verse obligado por un escolta a sumergirse. El centro de mando envió inmediatamente otros 6 submarinos a la zona. Otro balandro y una corbeta llegaron del mando de los accesos occidentales, pero poco pudieron hacer. En el transcurso de 2 días, los 6 submarinos consiguieron hundir 16 de los restantes 30 barcos mercantes. El 60% de todo el convoy, más de 100.000 toneladas, fue destruido por el Wolfpack, sin la pérdida de un solo submarino. Esos 4 meses, desde junio a octubre de 1940, recibieron el nombre de Tiempo Feliz, ya que los submarinos alemanes hundieron 274 barcos, 1,5 millones de toneladas, con la pérdida de tan solo 6 submarinos. Los Wolfpacks habían demostrado de manera clara su superioridad sobre las defensas de los convoyes. Con este ritmo de destrucción, a Gran Bretaña, a pesar del desarrollo de un estricto programa de racionamiento, le faltarían unas 6 millones de toneladas del mínimo de productos importados requeridos para mantener su existencia. En noviembre, el tiempo feliz de los submarinos finalmente concluyó cuando unas fuertes tormentas barrieron el Atlántico Norte y obligaron a muchos a retirarse. Las contramedidas aliadas también habían comenzado a surtir efecto. Los convoyes habían cambiado sus rutas más hacia el norte, hacia Islandia, y los códigos de comunicación de los barcos mercantes habían sido alterados. El clima, que había hecho huir a muchos submarinos, también había hecho que Hitler abandonara sus planes para invadir Inglaterra, y muchos pequeños barcos de guerra, liberados de la pantalla de protección que se había formado alrededor de la costa sur de Gran Bretaña, pudieron ser utilizados como escoltas para los convoyes. Para entonces, la mayor parte de los 50 destructores americanos de la Primera Guerra Mundial, trasladados a bases británicas, habían llegado a los accesos occidentales. A principios de 1941, los submarinos alemanes volvieron nuevamente a la batalla, más frescos y con la convicción de que la victoria podría ser suya en poco tiempo. Sin embargo, las mejoras de los aliados en la defensa de los convoyes empezaban a surtir efecto, y para su sorpresa, los submarinos tuvieron mucho menos éxito que antes. La mayoría de los convoyes escaparon del submarino sin un rasguño. El arma de submarino sufrió otro serio contratiempo en marzo, cuando perdió a 3 de sus comandantes más brillantes en el plazo de 2 semanas. Günther Prien, el héroe de Scapa Flow, fue muerto tras haber hundido 33 barcos. Joachim Schepke destruyó 37 barcos antes de ser hundido por un escolta británico.
y Otto Kretschmer, el mayor as de todos, fue capturado tras haber hundido 44 barcos, lo que lo convertía en el comandante naval con más éxito de la historia. Sin embargo, este temporal e inesperado bajón en la fortuna del arma submarina fue más que compensada por los logros de la Armada de Superficie alemana y de la Luftwaffe. En febrero de 1941, los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau habían dejado su base en Kiel y habían atravesado el bloqueo británico llegando hasta el Atlántico. Causaron el caos entre el transporte marítimo aliado, destruyendo 22 barcos en solo 6 semanas. Y lo que era más importante, los barcos de guerra propagaron el miedo y desestabilizaron todo el sistema de convoyes. El resultado fue una caída notable en las importaciones británicas. Al mismo tiempo que el Scharnhorst y el Gneisenau realizaban sus operaciones, el acorazado de bolsillo Almirante Scheer se cebaba en los convoyes del Atlántico Norte. Más lejos de casa, el crucero pesado Hyper había estado merodeando a lo largo de la costa africana, mientras que en el sur los buques atacantes secretos causaban el pánico, obligando a los aliados a perseguirlos, lo que desviaba valiosos barcos de guerra de su función de escoltas. La Luftwaffe también había incrementado su actividad en el Atlántico y Hitler había puesto al Grupo 40 bajo la dirección de operaciones de la Kriegsmarine. El resultado fueron 37 barcos mercantes hundidos por la aviación tan solo en febrero. Los líderes aliados estaban profundamente preocupados por el creciente grado de cooperación entre la Marina y las fuerzas aéreas alemanas. El completo desastre para los aliados solo se evitó con la captura de un barco patrulla alemán con sus libros de códigos intactos. Los decodificadores aliados podían ahora conocer la posición de muchos submarinos. Durante un tiempo, los convoyes podían simplemente ser desviados lejos de las aguas infestadas de enemigos. Desde el principio de la batalla, los británicos habían estado investigando cómo utilizar de mejor manera los pocos barcos escolta que poseían. Uno de los resultados fue el grupo de escolta. El grupo de escolta fue perfeccionado por el capitán John F. Walker, quien más tarde fue hecho caballero por hundir a 2 submarinos en una sola mañana. El grupo era una formación de pequeños barcos de guerra que, a diferencia de los fallidos grupos de búsqueda y patrulla, operaban en concierto con los convoyes. Más adelante, en el transcurso de la batalla, cuando hubo más barcos de guerra de los necesarios, se dio completa independencia a los grupos de escolta de mayor éxito y se les cambió el nombre por el de grupos de apoyo. Estos grupos se desplazaban de convoy en convoy protegiendo a los barcos mercantes en los tramos más peligrosos del océano. El grupo de escolta viajaba en estrecha coordinación con un convoy y estaba usualmente compuesto por corbetas y destructores. Cuando se detectaba la presencia de un submarino, el grupo se separaba del convoy, dejando solo el mínimo de escoltas permanentes para asegurar el perímetro. El grupo concentraba todo su potencial de fuego sobre el submarino, causándole todo el daño que fuera posible y obligándolo a sumergirse. Entonces, los escoltas debían encontrar el submarino con sus detectores submarinos ASDIC. Los barcos de guerra navegaban uno al lado de otro a una distancia de 3 o 4 millas, maximizando así el área de mar cubierta. Una vez se establecía contacto mediante el ASDIC, los escoltas lanzaban una andanada de cargas de profundidad que destruía el submarino o le obligaba a salir a la superficie, donde la dañada nave era hundida a cañonazos o arrollada. Ningún grupo de escolta abandonaba la caza hasta que su presa era destruida o huía claramente. Los primeros 4 grupos de escolta de los accesos occidentales apoyaron a convoyes tan lejanos como los situados a 35 grados oeste.
En mayo, la Real Armada canadiense recibió 8 nuevos destructores y 20 corbetas, lo que significaba que ahora, por primera vez en la batalla, los convoyes podrían recibir protección a través de todo el Atlántico. La cobertura aérea también había sido incrementada de manera considerable y Sunderlands y Hudsons de la RAF habían empezado a volar desde Islandia, proporcionando cobertura hasta unas 400 millas. También se habían completado bases aéreas adicionales en Gibraltar, Sierra Leona y Halifax. Como resultado de la creciente fuerza de las defensas aliadas en el Atlántico Norte, Dönitz decidió transferir los submarinos a las aguas menos protegidas del sur. Mientras que las fuerzas submarinas luchaban contra las cada vez más poderosas defensas de los convoyes, la flota de superficie alemana también se enfrentaba a dificultades considerables. Después de retornar de misiones de éxito, el Scharfhorst, el Gneisenau y el almirante Scheer se vieron bloqueados en Kiel por la RAF y la Armada Real. Y lo que fue mucho peor para Alemania, el Bismarck, el barco de guerra más poderoso del Reich, fue atacado y hundido por los acorazados británicos Jorge V y Rodney, frente a la costa sur de Irlanda. Ni siquiera llegó a ver los convoyes que debía aniquilar. A finales de la primavera de 1941, los aliados habían logrado contener o destruir al grueso de la flota de superficie alemana, acabando finalmente con la amenaza de los barcos de guerra alemanes. Cada mes, las defensas de los convoyes eran progresivamente mejoradas y, sin embargo, en mayo de 1941, 66 barcos mercantes fueron hundidos, 25 de los cuales habían estado navegando en convoy. Los grupos de escolta se estaban volviendo cada vez más eficientes, pero sin embargo no había suficientes barcos de guerra para darle la vuelta a las tornas en la batalla. Las defensas aliadas contra los Volpaks estaban muy lejos aún de ser infalibles. A mediados de 1941, 8 submarinos fueron transferidos al Océano Ártico. Hitler, en su guerra contra la Unión Soviética, necesitaba destruir las provisiones enviadas a los rusos desde el oeste. La transferencia de submarinos lejos de los convoyes del Atlántico significó para Gran Bretaña un alivio temporal que necesitaba desesperadamente. Las importaciones aumentaron hasta 1 millón de toneladas a la semana, muy por encima del mínimo requerido. Los aliados consolidaron sus ganancias al cambiar una vez más las rutas de los convoyes. Las patrullas aéreas sobre el Golfo de Vizcaya también fueron reforzadas para interceptar a más submarinos mientras entraban o salían de sus bases francesas. En junio de 1941, en una acción que sorprendió a los alemanes, los Estados Unidos declararon que los convoyes aliados que tuviesen barcos mercantes norteamericanos serían ahora escoltados también por barcos de guerra estadounidenses. Alemania protestó ante esta ruptura de la ley internacional, pero sin efecto. Los destructores americanos responderían con la fuerza a cualquier amenaza de los submarinos alemanes. En la nueva zona de defensa del hemisferio oeste, la Marina de los Estados Unidos escoltaba ahora los convoyes hasta los 22 grados oeste, la mitad del camino a través del Atlántico. La cobertura aérea se hacía más fuerte cada mes, pero aún era incompleta. La brecha aérea del medio del Atlántico aún dejaba a los convoyes expuestos a los ataques de los submarinos. En septiembre, los alemanes cambiaron sus códigos navales y Dönitz inmediatamente transfirió a 5 Volpaks, Jauría de Lobos, de vuelta del norte a la brecha aérea. A finales de mes, el 71% de todos los barcos mercantes destruidos habían sido hundidos por Volpaks. Este era el porcentaje más alto de la batalla hasta ese momento y demostraba que cuando tenían un buen apoyo de inteligencia, los Volpaks seguían siendo imparables. Con los devastadores ataques de septiembre, el almirante Dönitz les había arrebatado la iniciativa a los aliados. Una y otra vez, los Volpaks habían derrotado de manera general a los convoyes. Sin embargo, en octubre, Hitler intervino una vez más en la guerra de los submarinos.
A lo largo de las siguientes 8 semanas, el Führer ordenó a 16 submarinos ayudar a las fuerzas del Eje en el norte de África, en un intento de cortar las líneas de abastecimiento del ejército británico en el Mediterráneo. La partida de tantos submarinos del Atlántico dio una vez más a los convoyes aliados un inesperado respiro. En noviembre, solo 17 barcos mercantes fueron hundidos en el Atlántico Norte. Solo 4 fueron hundidos en diciembre. Durante 2 meses completos, los convoyes habían atravesado el Atlántico casi sin ser molestados, lo que incrementó de manera considerable los niveles de aprovisionamiento británicos. El 7 de diciembre de 1941, la flota del Pacífico de los Estados Unidos en Pearl Harbor fue bombardeada por la Marina japonesa. Los Estados Unidos declararon la guerra a Japón y 4 días más tarde Alemania, en apoyo a su socio del Eje, declaró la guerra a los Estados Unidos. Para los submarinos alemanes se abrió una nueva y rica fuente de barcos sin protección. Las naves mercantes con dirección a Gran Bretaña ya no eran los únicos blancos para los submarinos. Ahora podrían ser atacados los barcos en aguas estadounidenses también. El almirante Donitz sabía que cada nave aliada hundida, ya fuera británica o americana, tendría que ser sustituida, costándole al enemigo un tiempo, unos materiales y una mano de obra preciosos. La principal prioridad de la Marina de los Estados Unidos estaba en el Océano Pacífico. De momento había hecho pocos planes para participar en la batalla del Atlántico. Los barcos mercantes domésticos continuaban navegando de manera independiente, creyendo aún que pasaría algún tiempo hasta que la guerra alcanzara aguas norteamericanas. Para la protección de la flota mercante, la Marina de los Estados Unidos poseía tan solo 3 flotillas de destructores y 5 escuadrones de Catalinas para patrullar una línea costera de 2.000 kilómetros. Mientras tanto, una súbita oleada de histeria apabullaba a las autoridades con miles de informes de avistamientos de submarinos y de invasiones enemigas, lo que no fue exactamente una ayuda. No había apagones nocturnos, pues las cámaras de comercio se negaban a poner en peligro su valioso sector de turismo. Las brillantes luces de las ciudades del este, tales como Miami, Atlantic City y Nueva York, hacían fácil la navegación para los submarinos que acechaban la costa. Pero lo peor de todo era que las brillantes luces delineaban perfectamente las siluetas de los barcos mercantes para los comandantes de los submarinos. La operación Paukenschal, o redoble de tambor, la primera ofensiva alemana contra los Estados Unidos, solo podía ser llevada a cabo, de momento, por 9 submarinos tipo 9, los únicos submarinos alemanes que tenían la autonomía necesaria para operar en la costa este de los Estados Unidos. Se le ordenó a los submarinos que no disparasen a ningún blanco, a menos que éste fuera especialmente grande, hasta que hubiesen alcanzado sus posiciones a lo largo de la costa este, en Nueva York, Boston, Portland, Maine, Norfolk y Virginia. El 12 de enero de 1942, cuando todos los submarinos estaban en posición, Donitz ordenó que empezara la ofensiva. La primera víctima fue un buque cisterna justo frente al Cabo Cod. A 4 semanas del principio de la ofensiva, los submarinos, operando de manera independiente, destruyeron 50 barcos mercantes con casi 300.000 toneladas. Este espectacular éxito convenció a Hitler para que dejara que más submarinos fueran transferidos desde el Ártico y el Mediterráneo. Además, 20 submarinos tipo 7, modificados para un mayor alcance, pudieron alcanzar Canadá. Las operaciones de submarinos del Atlántico Este se propagaron lentamente para llegar hasta el Caribe. En febrero, los submarinos hundieron otros 55 barcos mercantes, muchos de los cuales llevaban cargamentos destinados a Gran Bretaña. Más de 1 millón de toneladas de carga norteamericana fue destruida antes de que fuera hundido un solo submarino. Habiendo alcanzado unas 627.000 toneladas de carga hundidas al mes, los Estados Unidos se vieron obligados a tomar medidas desesperadas.
Primeramente, en una inversión del acta de préstamo-alquiler, Gran Bretaña envió a la Marina de los Estados Unidos 10 corbetas y 24 pesqueros armados, con una tripulación entrenada y experimentada. Empezó entonces a lo largo de la costa este una serie de operaciones coordinadas de convoy. Estas operaciones, a medida que los recursos lo permitieron, se vieron ampliadas continuamente. Por primera vez, el gobierno federal ordenó los apagones de ciudades. Finalmente, las autoridades recuperaron 70 aviones originalmente reservados para las fuerzas aéreas británicas y en vez de eso los empleó para patrullar a lo largo de la costa. Semana tras semana, estas mejoras surtieron efecto y el número de barcos hundidos comenzó a descender. El segundo tiempo feliz de los alemanes había acabado. Dönitz sabía que la concentración de submarinos en aguas norteamericanas había dado un respiro a los convoyes británicos en el Atlántico. Los submarinos que operaban a lo largo de la costa este americana gastaban gran parte de sus provisiones en llegar hasta allí y solo podían mantenerse operativos un tercio del tiempo que podían operar en los accesos occidentales. Los submarinos aún tenían que destruir 700.000 toneladas de carga marítima al mes para derrotar a Gran Bretaña, y Dönitz decidió que era el momento de volver al Atlántico Este y reformar las Volpaks. La transferencia de pesqueros armados y corbetas de Gran Bretaña a los Estados Unidos había reducido el número de escoltas disponibles para los convoyes británicos, especialmente en el Atlántico Este. Esta debilidad solo se equilibró mediante mejoras en los barcos escolta restantes y en los aviones patrulla. Poderosos focos fueron instalados en los aviones de largo alcance, lo que incrementaba de manera considerable su capacidad para cazar submarinos. Mientras, en el mar, el primer barco equipado con numerosos cañones y capaz de lanzar cargas de profundidad frontalmente, el Hedehog, demostró tener un gran éxito. El Hedehog eliminaba la mayor debilidad de las escoltas, el combate a corta distancia, y finalmente permitía a un barco de guerra disparar cargas de profundidad mientras mantenía el contacto mediante el ASDIC. En verano de 1942, el número de grupos de escolta aliados se había incrementado sustancialmente, y cada vez más grupos recorrían las rutas de los convoyes. Como los barcos y sus tripulaciones trabajaban juntos misión tras misión, se convirtieron en equipos altamente efectivos, lo que hizo que los grupos de escolta pronto fueran expertos aniquiladores de submarinos. Para entonces, varios pequeños portaaviones habían comenzado a operar a través del Atlántico, y sus Martyrs y Avengers no solo eran ojos de largo alcance para las escoltas de los convoyes, sino que eran también armas muy efectivas en sí mismas. A pesar de todas las mejoras en las defensas de los convoyes, la flota de submarinos continuaba siendo cada vez más poderosa. Tras un segundo tiempo feliz, la moral estaba más alta de lo que había estado nunca. También había habido una serie de mejoras logísticas. Submarinos especiales de abastecimiento llamados vacas lecheras se habían utilizado en las operaciones norteamericanas. Estos grandes submarinos aprovisionaban a los submarinos de combate en medio del océano, lo que les permitía permanecer en posición durante más tiempo. También había habido importantes avances técnicos. Muchos submarinos habían sido reequipados con nuevos y mortíferos torpedos acústicos que perseguían las hélices de los barcos mercantes. Los detectores de radar METOX se incluían ahora como parte del equipo habitual y alertaban a la tripulación cuando eran descubiertos por una escolta de un convoy, dándoles tiempo suficiente para sumergirse y escapar. En otoño de 1942, la cobertura aérea de los aliados a lo largo de las rutas de convoyes en el Atlántico se incrementó considerablemente, pero en el norte, por donde cruzaba el grueso de las importaciones británicas, una gran brecha aérea seguía existiendo, conocida por los marineros aliados como el Pozo Negro. Era cerca de esta brecha aérea donde Dönitz concentraba sus submarinos, 30 en aguas americanas
y 40 en los accesos occidentales, incluyendo varios fuertes grupos Volpax. A principios de noviembre de 1942, el convoy SC-107, que navegaba desde Nueva York con 42 barcos, fue atacado en lo que fue la mayor batalla de convoy del año. En solo 4 días, 15 barcos mercantes aliados fueron hundidos y en total, los submarinos destruyeron más de 80.000 toneladas de carga. En los últimos 6 meses de 1942, a través del Atlántico y del Caribe, los submarinos alemanes habían hundido la friolera de 575 barcos mercantes aliados. Si los alemanes eran capaces de mantener ese ritmo de destrucción, el esfuerzo británico se vería colapsado. La construcción de nuevos barcos mercantes se había retrasado con respecto al plan, pero lo más peligroso de todo era que Gran Bretaña solo tenía reservas de combustible para 3 meses. Para los aliados, la batalla del Atlántico había llegado a un punto de crisis. Los comandantes aliados sabían que detrás de sus constantes reveses estaba su incapacidad de hundir un gran número de submarinos. Habían hecho un esfuerzo concentrado para destruir a los submarinos mediante bombardeos en los astilleros y en las bases, pero las bases de los submarinos habían sido equipadas con enormes búnkers de hormigón armado o refugios para submarinos. Los refugios eran completamente inmunes a incluso las bombas más potentes. En el mar, en 1942, los aliados habían hundido 87 submarinos, más que el año anterior, pero con una media de menos de 8 al mes. Los alemanes construían 3 por cada uno que perdían y durante el año el número de submarinos operativos aumentó de 91 a 212. Aunque 1942 había terminado en un buen momento, el almirante Dönitz no estaba totalmente confiado. Dönitz temía las mejoras técnicas de los aliados. Había oído hablar de los poderosos focos incorporados a los aviones marítimos y empezaba a sospechar la existencia del radar de 10 centímetros. Para formar los Volpax e interceptar a los convoyes, los submarinos necesitaban toda su autonomía a plena velocidad, por lo que debían permanecer en la superficie tanto tiempo como fuera posible. Dönitz sabía que si las contramedidas de los aliados lograban evitar que los submarinos navegaran en la superficie, entonces los Volpax serían derrotados. Para evitar esto, los submarinos fueron equipados con cañones antiaéreos más poderosos y se les ordenó que lucharan en lugar de sumergirse. Los códigos de radio de los submarinos fueron cambiados nuevamente, manteniendo la ventaja de la inteligencia del lado alemán. A principios de 1943, fuertes e inesperadas tormentas volvieron a barrer el Atlántico, reduciendo la actividad de los submarinos y permitiendo que los convoyes navegaran sin ser molestados durante un breve periodo. Llegó la primavera antes de que mejorara el clima y la ofensiva pudiese continuar. En marzo, Dönitz envió todos sus submarinos disponibles al océano y los posicionó en medio de la brecha del Atlántico. A medida que los submarinos atacaban, demostraron una y otra vez que la cobertura aérea aliada seguía siendo inadecuada. Los convoyes eran tan vulnerables como siempre. Los submarinos se cebaron en una retahíla de barcos mercantes, logrando algunas rápidas y espectaculares victorias. Entonces, justo unos días después del inicio de la renovada ofensiva, los decodificadores alemanes informaron al almirante Dönitz del curso y la posición de 2 convoyes que portaban materiales de guerra vitales desde los Estados Unidos. Esto le dio al almirante tiempo para montar la mayor y más devastadora emboscada de los Volpax de toda la guerra. Los servicios de inteligencia alemana indicaban que 2 convoyes con dirección este habían zarpado de Nueva York, el SC-122 y el más rápido HX-229. El 12 de marzo, Dönitz desplegó la mayor concentración de submarinos jamás vista. 38 submarinos alemanes dispuestos en 3 Volpax, denominados Raumkraft, Stürmer y Dranger. El convoy más lento pasó a través de las 600 millas de cobertura del Raumkraft sin ser visto.
y el HX-229 lo dejó atrás. Pero en las primeras horas del día 16, un submarino de Rawcraft que volvía a la base con problemas en los motores se encontró en medio del desafortunado HX-229. El submarino dio parte por radio del curso del convoy al centro de mando e inmediatamente todos los submarinos de los 3 Volpaks recibieron la orden de juntarse e interceptarlos. El ataque resultante duró 4 días y se extendió a lo largo de 600 millas de océano. Los submarinos hundieron 21 barcos y un total de 141.000 toneladas, lo que convirtió esta batalla de convoy en la más destructiva de toda la guerra. La tremenda pérdida sufrida por el HX-229 y el SC-122 significó el punto más bajo en un terrible mes para los aliados. En las primeras 3 semanas de marzo, 97 barcos mercantes fueron hundidos, 500.000 de toneladas destruidas, casi el doble de lo que los aliados podían construir en ese mismo periodo de tiempo. Todas las esperanzas que los alemanes habían puesto en sus submarinos habían sido justificadas. Aunque Dönitz y sus tripulaciones se sentían victoriosos, los recientes éxitos de los submarinos no significaban que la victoria alemana fuera inminente. Estos logros, si bien dramáticos, se debían a una súbita combinación de circunstancias inusuales. De hecho, aunque ningún bando lo sabía aún, los aliados ya habían dado la vuelta a las tornas en la batalla. El 21 de marzo de 1943, las pérdidas de barcos mercantes habían llegado a ser tan grandes que muchos comandantes de alta graduación británicos pensaban que el sistema del convoy estaba derrotado y que los líderes aliados debían empezar a buscar algún modo de defensa alternativo. Pero el comandante en jefe de los accesos occidentales, el almirante Max Horton, tenía confianza en que los éxitos de los submarinos en los últimos meses no tendrían continuidad. Por un tiempo los cambios de código de los alemanes habían cegado a los aliados, pero solo llevó 10 días romper el nuevo código de los submarinos. De ahora en adelante, la mayoría de los convoyes podrían nuevamente ser desviados alrededor de las posiciones conocidas de los Volpaks. Lo que era más, el apoyo aéreo, que había sido reforzado, especialmente con los nuevos Liberators, pudo sellar finalmente la brecha del centro del Atlántico. Un buen servicio de inteligencia, unas poderosas escoltas y el cierre del famoso Pozo Negro se combinaron para causar un repentino y decisivo impacto en el curso de la batalla. En la última semana de marzo, tan solo 2 barcos mercantes más fueron hundidos en el Atlántico Norte. Ya no había ninguna parte del océano en la que los submarinos alemanes estuvieran a salvo de los bombarderos aliados. Al impedir que los submarinos navegaran en superficie, los aliados derrotaron a los Volpaks. Una vez destrozada la táctica más efectiva de los submarinos, los aliados salieron a destruir los submarinos y eliminarlos por completo del océano. Los bombardeos en contra de los astilleros donde se construían los submarinos tuvieron prioridad y solo en un ataque a Bremen se destruyeron los cascos de 9 submarinos. Se incrementaron las patrullas sobre el Golfo de Vizcaya y para los barcos escolta, los convoyes eran ahora un cebo útil. Los barcos mercantes atraían a los submarinos que los barcos de guerra podían entonces cazar y destruir. El resultado de la ofensiva aliada contra los submarinos fue devastador. Para el final de marzo, 16 submarinos habían sido hundidos con una pérdida de 95 barcos mercantes. En abril, los aliados hundieron 17 submarinos. En mayo, Dönitz tenía más submarinos en el Atlántico que nunca, pero esto no iba a servir para nada. Ese mes los aliados destruyeron la increíble cantidad de 47 submarinos. Por primera vez en la batalla, los aliados habían hundido más submarinos que el número de barcos mercantes perdidos.
Tal precio era demasiado alto para los alemanes, y finalmente, el 24 de mayo de 1943, el almirante Dönitz se vio obligado a ordenar la retirada de los submarinos supervivientes del Océano Atlántico. La destrucción aliada de tantos submarinos en la primavera de 1943 había dejado la flota de submarinos dañada de manera irreparable. La armada alemana había sufrido una de las más dramáticas vueltas de la historia en una batalla de desgaste. Con la victoria casi a la vista, 1000 de sus mejores oficiales y hombres habían resultado muertos en un solo mes. El cierre aliado de la brecha aérea, el brillante uso de la inteligencia militar y los mortíferos grupos de escolta, destructores de submarinos, se habían asegurado que los submarinos no tuvieran la esperanza de cambiar el curso de la guerra nunca más. Aún así, el almirante Dönitz no se dio por vencido. Nuevos y más mortíferos submarinos se hicieron a la mar para destruir la marina mercante aliada. La lucha continuó hasta el último día de la guerra, pero cada uno de los adelantos alemanes era igualado y derrotado por los aliados. La larga y terrible batalla de abastecimiento le había costado a la armada alemana 27.000 tripulantes de submarino y a los aliados 30.000 marineros. Al final, la Kriegsmarine no solo fue incapaz de expulsar a Gran Bretaña de la guerra, sino que no pudo contener la acumulación de fuerzas americanas en las Islas Británicas. Para junio de 1944, los aliados eran lo suficientemente fuertes como para lanzar una invasión sobre Europa que en el transcurso de un año vería la derrota final de la Alemania nazi.